Madre mía, cuánto tiempo sin grabar. Pero bueno, la verdad es que aunque haya pasado mucho tiempo, muchos meses, hoy traigo un tema pues que yo diría apasionante, apasionante. Tanto para aquellos y aquellas a los que les guste la historia, como para los que no les llame la atención. Probablemente este tema es para todos los públicos. A todos les resulta atractivo la Segunda Guerra Mundial, los conflictos en general y la Segunda Guerra Mundial en particular. Probablemente por ese choque entre los fascismos, ese choque entre la Alemania nazi, la Italia fascista, contra otras potencias democráticas o otras potencias aliadas de Europa. Además, la Segunda Guerra Mundial, yo diría que tiene cierto romanticismo por todo lo que conlleva en sí mismo. De hecho, en la propia portada de la presentación vemos al Capitán América porque es un superhéroe nacido en ese contexto como otros tantos superhéroes, ¿vale? Vamos a hacer un grupo de vídeos que vamos a dividir vamos a intentar dividirlos entre causas, desarrollo y consecuencias. Creo que se ha apagado, pero ahora volverá. Ahí está. Entonces vamos en primer lugar a la primera fase, a las causas. Vemos que, bueno, esto es una presentación Geniali que os he hecho. Y bueno, justamente digamos que tiene como una página de inicio. Si yo me muevo por aquí a ver para arriba, sí, perfecto. Tiene como una página de índice donde tú puedes ir a donde quieras ir. Entonces vamos a hablar de la definición y luego vamos a ir a las causas. Pues nos vamos a la definición. Ahí estamos. Si quiere. Ahí está. Fijaos como en la ilustración, si yo me muevo, vemos como cuatro manos que tienen las banderas de los aliados, ¿de acuerdo? Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS. Esas cuatro manos están destrozando la esvástica nazi, ¿no? Es como una especie de alegoría de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a descubrir primero qué fue la Segunda Guerra Mundial. Pues como aquí se nos indica, la Segunda Guerra Mundial es un conflicto internacional que se produce entre 1939 y 1945, justo después de la Guerra Civil Española. Ha sido el conflicto más devastador de la historia de la humanidad. Fue una guerra total en cuanto a muertes, aplicación de tecnología, crueldad, extensión. Arrastró muchos problemas ya desde la época de la Revolución Industrial, del imperialismo, de la Primera Guerra Mundial, que no se habían solucionado. Fue también una lucha a muerte por cómo se concebía la política y el mundo entre esas ideas fascistas o totalitarias contra las ideas de las democracias liberales y capitalistas. Aquí tenemos una bombillita que me imagino que es una idea que complementa justamente. A la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, se le llamó la Gran Guerra. Y me imagino que podéis imaginar el por qué. Porque antes había sido el mayor de los conflictos hasta que llegó pues, la Segunda Guerra Mundial, que como comento a veces, y lo hemos leído en la bibliografía, abrió la puerta de todos los infiernos. De hecho, probablemente sea el último, bueno, probablemente no, es un último conflicto mundial, es el último conflicto a gran escala entre potencias y probablemente justamente se debe a todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Pues entonces volvemos de nuevo a esa página de índice y vamos a navegar un poquito por las causas. Vale, pues vamos allá. Aquí tenemos, en esta primera página de causas, vemos cuatro. La primera de ellas, evidentemente, y en esto todos los países, todas las potencias son responsables en cualquier conflicto, pero en este probablemente más las potencias aliadas, porque los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, especialmente el Tratado de Versalles, había sido muy duro con Alemania, unas condiciones durísimas con Alemania, que hicieron que Alemania nunca aceptase esas condiciones, lo considerase un diktat y por lo tanto pues eso va a generar un sentimiento de rencor, de odio y de revancha. ¿Vale? Nos fijamos aquí en estas imágenes, vemos aquí esta figura que representa Alemania. Aquí tenemos a los dirigentes de las potencias aliadas, ¿vale? Clemenceau, Lloyd George, Wilson, que van a decapitar a Alemania en ese Tratado de Versalles. Aquí vemos los territorios de Alemania. Vemos como ese territorio con esta línea de color así rosa
marcaba los límites en 1914 y luego en amarillo justamente después del Tratado de Versalles. Y todas las colonias que tenía en África, porque Alemania quería empezar a crear un imperio colonial, a pesar de haberse incorporado tarde a esa carrera, pues también las perdió. Y claro, todo eso va a generar un sentimiento pues muy negativo en Alemania. Fijaos aquí en más información. Alemania pierde sus colonias, gran parte de su territorio y además lo hace en favor de países vecinos como Francia o Polonia. Es condenada a pagar deudas de guerra, deudas que ella siempre consideró injustas. Se la condena a la desmilitarización de ciertas zonas, sobre todo zonas fronterizas con Francia. Alemania nunca aceptó esos tratados y eso va a generar, como hemos dicho, un nacionalismo extremista alemán. Y evidentemente alguien lo va a aprovechar. Alguien tenía ahí la escopeta cargada, nunca mejor dicho, que será el partido nazi liderado por Hitler, que estará justamente preparado para alimentarse de ese odio, que es lo que hacen los fascismos, alimentarse del odio y de la desesperación de la gente. Vale, la siguiente causa. El triunfo del comunismo en Rusia fue visto con miedo por los países capitalistas. Para algunos fue visto con esperanza, pero los países capitalistas y occidentales lo vieron con miedo. ¿Vale? En más información, para algunos países el comunismo representó una esperanza, pero los países occidentales se asustaron, desconfiaron del camino que estaba iniciando Stalin, crearon nuevos estados para crear un cordón sanitario para aislar a la Unión Soviética e incluso algunos nacionalismos y países concretos reconocieron al comunismo como un enemigo, como si fuera el diablo, ¿no? Esto se le llamó el miedo rojo, el temor rojo. Siguiente, la Gran Depresión del 29 provocó una grave crisis. Esa crisis se origina en Estados Unidos, sabemos que por la superproducción, la especulación, la caída de la bolsa, y claro, como Estados Unidos había prestado dinero a Europa para pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial, una vez está en Estados Unidos, también se va a extender a Europa. Ante esa situación, las políticas extremas, como pudieran ser los fascismos, totalitarismos o el comunismo, podían representar una posible solución. Por otro lado, la debilidad de los países democráticos y de la SDN, la Sociedad de Naciones, para instaurar el pacifismo, la cooperación y el desarme. Digamos que la SDN todavía no tenía fuerza en aquella época, ni tampoco las democracias, ¿vale? Algunos países importantes como Estados Unidos no apoyaron, no se involucraron en ese nuevo proyecto. La SDN tiene lo bueno que pone las bases para la futura ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero en ese momento tanto la SDN como las democracias jóvenes todavía no eran lo suficientemente fuertes. No era tan sencillo confiar en la democracia en aquella época como lo puede ser, por ejemplo, ahora en un entorno europeo o estadounidense. Vale, y vamos a ver algunas causas más, algunas causas importantes. Sobre todo, la expansión de los fascismos y totalitarismos, ¿vale? En este caso protagonizada por Japón, Alemania e Italia, que inician políticas exteriores agresivas y expansivas, buscan controlar mercados, buscan controlar materias primas y además están alimentados por un feroz nacionalismo que de alguna manera les hace pensar que necesitan un espacio vital. Y esto al final es una enfermedad. Podría decirlo de otra manera, pero lo voy a decir así. Es una enfermedad para esos países, para esas potencias y para otras potencias vecinas. Vale, ¿qué pasa con Japón? Pues Japón, que lo tenemos aquí, ¿vale? Japón es muy afectado por la crisis económica, se va expandiendo hacia zonas de China y de la Unión Soviética, ocupa Manchuria, crea el estado del Manchukuo y entre 1962 y 1977 se dispone a conquistar China y todo el sudeste asiático. Japón quería conseguir un espacio vital. Va poco a poco ocupando espacios de los británicos, de los franceses, de los estadounidenses. Y en los estadounidenses, sobre todo en el Pacífico, va a tener Japón un enemigo muy importante. Fijaos en este mapa que os he puesto aquí. ¿Veis? En este mapa que os he puesto aquí, vemos aquí Japón, vemos cómo se extiende hacia las zonas de Manchuria, hacia las zonas de China, hacia zonas de lo que podríamos decir aquí de la Unión Soviética, incluso hacia la zona de la península de Kamchatka, hacia las zonas del Pacífico, y fijaos cómo va chocando con las zonas azules, en este caso, de Estados Unidos. Digamos que se va a librar una guerra en el Pacífico entre ellos dos. El siguiente, la Alemania nazi.
¿vale? Desde la elección de Hitler como canciller, siguen una idea de pangermanismo, es decir, unir todos los países que tuvieran población alemana. Rechazan las fronteras de Versalles, rechazan el Tratado de Versalles y apuestan por el realme militar. Incorporan el Sarre, remilitarizan Renania en la frontera contra Francia, invaden Austria, invaden la región checoslovaca de los Sudetes, finalmente consiguen toda Checoslovaquia y todo esto pues con casi diría con la aprobación o al menos con la inacción de las potencias aliadas que tardaron en responder o tardaron en reaccionar a un líder como Hitler que estaba claro que no iba a parar, que iba a continuar con esa expansión. ¿Vale? Y finalmente Italia, entre 1975 y 1976, invade y conquista Etiopía. Italia abandona la Sociedad de Naciones y además colabora con la Alemania nazi con una serie de pactos como el eje Roma-Berlín o incluso las tres con el llamado Pacto Anticomintern contra la Unión Soviética. Vemos aquí este mapa de la Italia fascista. Vemos como Italia controlaba las zonas de Libia, controlaba las zonas de Eritrea, las zonas de Somalia y se va a centrar en Etiopía. ¿Cuál era el objetivo de Italia? Pues evidentemente Italia lo que quería era controlar ese espacio, controlar el Mar Rojo y controlar el canal de Suez, que era pues un tesoro económico para los británicos. De hecho, hace poquito, ¿recordáis este barco que quedó encallado en el canal de Suez y puso un poco patas arriba al comercio internacional? ¿Vale? Pero fijaos, algo que es importante evidentemente hoy, pues en aquella época también lo era. La política de apaciguamiento fracasó. Es decir, las potencias europeas sabían en primer lugar aquello que impusieron en el Tratado de Versalles era injusto, no querían tampoco una nueva guerra mundial, no querían enfrentarse a la Alemania nazi, por lo tanto le dejaron hacer y no reaccionaron a tiempo, ¿no? De hecho, aquí vemos el pacto de Chamberlain del Reino Unido con Hitler para que se anexionase una parte de Checoslovaquia y no pidiese más, pero evidentemente no fue así. ¿Vale? Y ahora volvemos aquí a casa, al índice. Bueno, y hasta aquí hemos visto la Segunda Guerra Mundial, una definición general y las causas. Espero que os haya quedado claro y os cito para el próximo vídeo en el que hablaremos de las fases de la Segunda Guerra Mundial. Hasta pronto.